Despierta al Titán. La guerra no era un concepto nuevo para la gente de la galaxia. Cada pocas décadas surgía un conflicto entre diferentes facciones. La mayoría de las veces terminaban sin un cambio real en el status quo. Cuando la humanidad entró en la escena galáctica, se encontró con resistencia. Sus facciones vecinas vieron la amenaza que una especie como la humanidad podía representar y se movieron para aplastarlos antes de que pudieran expandirse. Desafortunadamente para ellos, se encontraron con un muro de acero. La humanidad logró mantener sus fronteras, pero para sorpresa de todos, no invadieron el territorio de sus agresores. En cambio, pidieron la paz, trayendo estabilidad a su región del espacio. Pasó un siglo y la humanidad se aferró a su política de aislamiento. Su única interacción con el exterior eran pequeños acuerdos comerciales. Desde el exterior, parecía que su facción simplemente estaba sobreviviendo, pero en realidad estaban prosperando. Sin que el resto de la galaxia lo supiera, los humanos habían creado una extensa red de información, reuniendo información sobre todo, desde la acumulación militar hasta los acuerdos comerciales. Debido a esta red, la humanidad vio las señales de la amplia guerra galáctica que se estaba gestando. Se construyeron flotas en lo profundo de su esfera de influencia. Se desarrollaron, probaron y distribuyeron armas. Se entrenaron, armaron y posicionaron ejércitos. Se votaron las responsabilidades de las humanidades cuando comenzó la guerra. Y con poco desacuerdo, la decisión fue permanecer neutral. Cuando comenzó la guerra, nadie podría haber adivinado lo rápido que se salió de control. Se quemaron sistemas enteros. Se extinguieron o esclavizaron especies, pero la humanidad permaneció en silencio. Una raza vecina que no había atacado a los humanos cuando ascendieron a las estrellas, principalmente debido a su propia debilidad relativa, se acercó al Consejo Humano y solicitó una alianza defensiva, a cambio de dar a los humanos términos más favorables en su comercio. Los debates fueron breves y pronto, las dos facciones se aliaron. Al ver esto, muchas otras facciones pequeñas y más débiles pidieron la misma alianza. Para su sorpresa, los humanos aceptaron, pero agregaron un nuevo término para la alianza. La humanidad obtendría posesión de un solo sistema en el territorio de cada facción para construir una base militar. Cada sistema poseería una flota, un destacamento del ejército y una base estelar. Fue una de estas bases estelares la que inevitablemente arrastró a la humanidad al conflicto. La guerra había estado en curso durante casi 70 años, cuando una de las facciones más agresivas, necesitada de recursos en bruto, miró a uno de los aliados de la humanidad como objetivo para la invasión y la conquista. Al ver que la única fuerza militar real en la región estaba confinada a un solo sistema, sin importarles que la composición y configuración de las fuerzas allí fuera completamente diferente del resto de las fuerzas en el área, lanzaron un ataque sorpresa. Era temprano en el ciclo artificial de día y noche para las fuerzas humanas cuando comenzó el ataque. Miles de naves de combate y cápsulas de inserción orbitales de largo alcance inundaron el espacio de batalla. Los bombarderos de ataque rápido atacaron las naves de guerra y la base estelar, mientras que sus cazas y cápsulas de inserción atacaron el planeta de abajo. Al principio, parecía que la flota humana estaba condenada, sorprendida como estaba. Pero las robustas naves de guerra resistieron. Sus tripulaciones se apresuraron a sus puestos de batalla. Se hizo sonar el cuartel general en toda la flota. Los cazas se desplegaron. Las baterías de defensa planetaria escupieron fuego antiaéreo al cielo. Las fuerzas que aterrizaron en la superficie del planeta fueron rápidamente recibidas por los defensores. A los invasores les pareció que su ataque sorpresa había fracasado. Luego notaron el estado de semidesnudez de muchos de sus oponentes. Habían sorprendido al enemigo, pero habían respondido demasiado rápido. Entonces, ya no vieron a su apoyo aéreo realizando sus ataques. En cambio, comenzaron a escuchar un trueno horrible, seguido de un crujido que correspondía a las líneas de sus fuerzas que se estaban desgarrando. El asalto de los invasores a los activos navales también resultó peor. Las naves enemigas eran mucho más resistentes de lo esperado.
Su ataque inicial solo provocó la destrucción de 2 de las naves capitales. El resto se desacopló y se había llevado a plena capacidad. Sus escudos ni siquiera parpadearon al absorber los torpedos asesinos de naves. Y peor aún, sus baterías de defensa puntuales comenzaron a desmantelar sistemáticamente a los grupos de asaltantes. Se llamó a una retirada general a las naves asaltantes que abandonaban las fuerzas en el planeta mientras se dirigían a la distancia de salto, pero nunca parecieron alcanzarla. Los humanos habían activado una especie de extensor de pozo de gravedad, atrapando a la flota invasora, pero peor aún, su vuelo los había posicionado al descubierto, sin restringir más las grandes armas de la nave de guerra al arriesgarse al fuego amigo. Lo último que vieron muchos pilotos fue la descarga de partículas de las baterías principales de las naves humanas. Atribuyéndolo a una simple incursión fallida, los invasores aún se movieron en el territorio de las facciones más débiles, extendiéndose más profundamente y atacando objetivos más fáciles. La nave insignia del invasor recibió una señal imposible, de su propia frontera. Una flota enemiga había atravesado su línea defensiva y se dirigía directamente a su sistema natal. Lamentablemente, el comandante ordenó a sus fuerzas que se retiraran a su propio territorio hasta que esta extraña amenaza fuera derrotada. Cuando llegaron al sistema que habían llamado el hogar de origen de su especie, lo único que encontraron del enemigo fue una sola sonda. Después de llevarla a bordo de su nave de mando, el comandante fue informado de que la sonda contenía un mensaje. Una vez se dijo que había que dejar descansar al gigante dormido. Pero ya no somos un simple gigante, y acabas de despertar al titán. El comandante, enfurecido, comenzó a ordenar a todas sus fuerzas que regresaran al frente enemigo, ya no para atacar, sino para quemar todos los sistemas habitados que encontraran por este insulto. Luego, desde su pantalla de visualización, que había estado mostrando su hogar, presenció una explosión. Su mundo natal se agrietó. Su propio núcleo burbujeó hacia la superficie, cubriendo el mundo con magma infernal, antes de que una segunda detonación destrozara el planeta, y los fragmentos se estrellaran contra su flota. Al resto de la galaxia se le mostró una grabación de este evento. Cada facción importante recibió su propia sonda en sus sistemas de origen. El mismo mensaje se reprodujo en toda la galaxia. Volveremos a dormir. No nos despierten.